con la presencia de Néstor Gil Conners, que es mi coequiper en Cosas Sin Dueño, y me estás dando una mano ya en 2 programas tranquilamente de lectura política, ¿eh? Sí. Te voy a adoptar acá, ¿eh? Es un problema tuyo, ¿sí? Te voy a adoptar. Y también estamos con Leandro Muñoz, que es está trabajando acá con el doctor Luis Arias. Así que bueno, ¿qué nos quedó pendiente en la anterior? Quedaba una respuesta por ahí. Sí, lo de la inundación. Estábamos hablando del tema de la inundación. Y yo te había preguntado con respecto a la cantidad de fallecidos que había. Y vos me planteaste que vos habías dado el número real. Y que por ahí hay rumores que no. Entonces, qué bueno de informar a la gente. Ahora, en cuanto a la inundación, ¿vos no sentís que tenés un peso en cuanto a magistrado, en cuanto a decir, pucha, yo podría haber hecho de manera tal para que esto se supiera bien? No, yo hice lo imposible. Contame. A ver. Contale a la gente, porque a paso me entero yo. Digo, nosotros, porque éramos todo el equipo del juzgado, trabajando de 7 de la mañana a 11 de la noche, ininterrumpidamente. Comíamos en el juzgado, es decir, fue una tarea ciclópea. Nosotros tuvimos, además que enfrentar a todos estos poderes que yo te acabo de mencionar. Cuando Julián Axat presenta esta acción. Julián Axat, que era, digamos, defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Nosotros empezamos con múltiples problemas. Nos querían sacar la causa a toda costa. El juez Atencio me planteó un conflicto de competencia sin haber visto el expediente, por lo que decían los medios. Y el diario El Día decía, Atencio, el juez de la causa, Atencio, el juez de la causa. Arias llevó una causa paralela, decía el diario El Día. Y la Corte, en ese conflicto de competencia, dijo, es competencia contencioso administrativa. Claro. Y el diario El Día sigue diciendo, Atencio, el juez de la causa. Y seguían, y los medios nacionales levantaban. Hoy el diario La Nación dice, a 5 años de la inundación todavía no se sabe el número de víctimas. Y esto no es verdad. Dice, depende de quién las cuente. Si el fiscal, en la justicia contencioso administrativa, o los familiares de víctimas. Y esto no es verdad. Sí, porque una sentencia judicial no es lo mismo que una opinión, así provenga un fiscal. Porque si no entramos en el que todo vale, ¿para qué tenemos el Poder Judicial? Ahora, perdón, que quería redondear esto. ¿Para qué tenemos el Poder Judicial? Eliminémoslo. Total, si todo es cuestión de rumores, eliminemos el Poder Judicial. Está más que claro. Entonces, ¿para qué está el Poder Judicial? El Poder Judicial, en una sentencia, está precedida de una demanda, de una contestación, es decir, que alguien tenga la posibilidad de defenderse, a partir de estas dos posiciones, de las pruebas que se produzcan en el proceso. Y con las pruebas hay un resultado que es la sentencia. Esto no es lo mismo que una opinión. Si vos googleás, ahí si en cualquier buscador ponés el diario de la Nación, muerte y inundación, el diario de la Nación te sigue diciendo, no se sabe. Pero a ver, esto yo creo que es ya otro tipo de jugadas. Son operaciones de prensa. Nosotros determinamos 89 víctimas fatales, con un trabajo exhaustivo, y además siguiendo las, ahora lo puedo decir porque ya no estoy en la magistratura, las orientaciones que nos daba la gente también a través de las redes sociales, fundamentalmente Facebook en esa época. Nos escribían, o sea, están llevando gente a la morgue en otra jurisdicción, medida para mejor proveer. Ordenaba yo el allanamiento de las morgues del conurbano. Es decir, hay muchos que son inmigrantes. Yo pedía oficio a las embajadas de los países vecinos, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, los consulados, a las embajadas, a todos les pedí informes. Nosotros pedimos informes a los maestros uno por uno para el grado de deserción escolar en todas las escuelas plata. Secuestramos los libros del registro de las personas, de toda de la Plata, de Berizo, de Ensenada, Hospital de Niños. Secuestramos los libros del amor con la policía siguiéndonos. O sea, la policía se oponía. Algún día yo necesitaría contar esto, necesitaría
6 horas de explicar todo lo que sucedió. Las tenés, Fue habla tranquilo. tan intenso esto que sucedió. Pero nosotros, mira, cuando fuimos a secuestrar los libros de la morgue, para nosotros era muy importante porque están las autopsias, están registrados los cuerpos que ingresan. El policía, que me acuerdo que llamaba de apellido Jaime, no nos entregaba los libros. Yo fui con la orden judicial y fui yo personalmente con una de las secretarias del juzgado, un auxiliar letrado, fui con diversas personas. Y este hombre me dice, no, los libros no se los voy a entregar. Pero hay una orden judicial. No cumplir una orden judicial es un delito. No, yo los libros no se los entrego. Digo, ¿pero por qué? A ver, muéstremelos. No, si quiere fotocopia, dígame de qué pieza quiere fotocopia. Muéstremelo y le digo. Me los muestra, pone sobre el escritorio. Le digo, ¿estos son todos? Le digo, faltan los libros de tal. Ah, sí. Me los da medio con reparo. Yo los empiezo a ojear, los pongo uno arriba del otro, me los pongo abajo del brazo y le digo, ¿sabe qué? Me los llevo. Y nosotros salimos, la superintendencia de policía científica queda enfrente de la escuela anexa. Uh-huh. Salimos y salieron todos los policías atrás siguiéndonos. Nos mezclamos, justo salían los chicos de la escuela, era la tarde. Nosotros nos metimos entre los chicos, nos repartimos los libros y nos fuimos con la policía siguiéndonos hasta el juzgado. Al otro día, el fiscal Garganta en mi despacho. No, vengo porque Casal, el ministro, hizo una denuncia. ¿Cuál es la denuncia? No, porque te llevaste los libros de la morgue. ¿Y cuál es el problema? Digo, soy un juez, tengo la jurisdicción para hacerlo. Ordené el secuestro de los libros porque no los entregaban. Sí, ya lo sé, me dice, pero viste cómo son las cosas. El ministro quiere que le devuelvan los libros. Digo, yo no se los voy a devolver. Es una prueba del proceso, está pedida por las partes. No es mía, es del proceso. Antes de decirle al ministro, antes de devolverle una prueba de un expediente, me tienen que sacar con la pata para adelante. Que lo venga a buscar. Decirle que lo venga a buscar. Vos le estabas diciendo, a Álvaro Garganta, ¿no? Eso. Sí, porque el ministro Casal le había pedido que a él había hecho una denuncia penal con denuncia penal. Sí. Pero por supuesto que era inadmisible la denuncia penal. Pero fue a apretar a un fiscal para que vaya a sacarme los libros, una prueba de un expediente. Esto es gravísimo, esto es un delito. Pero además, a eso sumale que falsificaron certificados de defunción, haciendo aparecer, por ejemplo, a Juan Carlos García, que fue la primera víctima que nosotros encontramos, que fuera del listado que había dado el Poder Ejecutivo. Juan Carlos García había muerto ahogado en la vía pública. Había querido salir de su casa porque vivía en la loma, estaba muy inundado, y quiso salir con su mujer a una casa enfrente, un vecino que le estaba ofreciendo lugar en la planta alta, y la correntada era tremenda. La gente a veces no tiene conciencia de que no tiene que cruzar la calle, porque es tremenda la correntada. Uno ve un metro de agua y dice, bueno, paso porque es bajito, pero te lleva. Entonces te arrastra. La mujer, cuando ve eso, vuelve, se queda atrapada, se queda agarrada en la reja y dice, espérame que ya vuelvo a cruzar. Y en determinado momento no puede cruzar, se agarra un poste, no puede salir, y los vecinos le tiraban soga, todo, no se podía agarrar. Y en determinado momento lo venció la fuerza, se llevó el agua y lo encontró la hija ahogado en la vía pública al otro día. Y estuvo el hombre tirado 5 horas en la Rambla de la avenida 32 y 26. 5 horas. Y la policía le decía, buscaste un médico particular que te certifique la muerte para sacarlo del circuito de la morgue. Y ahí iba a ir yo. Sacarlo del circuito de la morgue. Y entonces lo certificamos que era muerte natural. Y chao. No era una figura cardiorrespiratorio, no traumático. No traumático. Chao. Entonces, bueno, la familia responde, no tenemos médico de eso, bueno, quédate tranquila.
una médica forense, una médica de la policía, consignó que el tipo murió por un carcinoma hepático, por un cáncer de hígado, cuando murió ahogado en la vía pública. Ahora, falsificar esto es un delito también. O sea, los medios de comunicación en el juicio de ayer decían, el juicio por la inundación. No es el juicio, no es la causa penal. Hubo muchísimas causas penales que yo las publiqué en mis redes sociales para que las conozcan. Te puedo decir que debe haber habido 30 causas por la inundación, porque hubo múltiples delitos, múltiples. No fue solamente el delito de estrago que involucra a los funcionarios, más directamente a Scioli o a Casal o a Bruguera. Digamos, hubo múltiples delitos cometidos por diversos funcionarios, por la policía fundamentalmente, que fue cosas que no se supieron. No se supieron porque el diario El Día monopolizaba la información prácticamente en ese entonces. Hoy hay más medios alternativos, más portales, pero en ese momento, y el diario publicaba todo mal. Cuando vos salís a caminar, estamos hablando de política, ¿no? También, sí. ¿No? Pero cuando vos salís a caminar, por ejemplo, determinados lugares que son, vamos a bautizarlo como el pasillo político, ¿no? Y uno dice, che, fulano se va a postular a intendente, che, fulano también, y por ahí uno habla y hay algún rumor, alguna cosa. Y dentro de estos rumores de pasillo, por ahí me han dicho en más de una oportunidad, no, pero lo que pasa que Arias va a ser difícil porque él ha lucrado políticamente con las personas que estuvieron fallecidas en la inundación. ¿Vos considerás que políticamente eso no lo tomaste como una lanza política o no? Está bueno que lo plantees. A ver, la causa de inundación no fue la única que tuve múltiples causas. Y en todas las causas es muy doloroso lo que vos decís, porque ¿sabes qué? Quedamos todos en la misma bolsa, somos todos lo mismo. Ese tipo que te dijo eso, seguramente sí. Él es eso, él haría eso, pero no es lo que hice yo. Pues es que, pero fuera de broma, bueno, o sea, por ahí cuando pero en los círculos, tal vez vos consultás en los círculos de dirigentes políticos. De dirigentes políticos, bueno. Sí. Ahora, vos preguntale a la gente. No a los dirigentes. No. Estamos hablando del pasillo del como se llama el pasillo del mentidero, como dice, ¿no? Pero todos esos son parte. Esos dirigentes van poniendo. Son parte del entramado que yo te digo. Son parte del entramado que yo te digo. Seguramente. Ojalá me dijeras el nombre, yo te puedo decir. No, por bueno, pero si alguien dice algo. Mira, si buscas registros de programas míos. Bueno. Pero a ver, si buscas registro de programas míos, pero si alguien lo mencionó. Si alguien dice eso, lo mencionó acá en el sería sitio. Bueno. Y te hago un desafío. Dale. Tráelo acá a discutir conmigo. Perfecto. Tráelo acá a decir, mira, Arias quiere discutir con vos esto que vos dijiste. A ver si se anima. Estoy seguro que no se anima. Si buscamos los registros, no lo pueden sostener. O sea, no es que te estoy diciendo algo que se me ocurre a mí, ¿no? Ya sé, pero digo, es realmente ofensivo. Te voy a decir por qué. Perdóname, una cosita dame el derecho de defensa. No, pero te quería agregar una pregunta para que... Pero no, perdón, quiero terminar esto. Yo no es la única causa que tenía. Yo he tenido... No es mi intención ofender. No, ya lo sé, digo por parte de la persona que lo dice. Yo tuve 15 años después. 15 años. Y si le sumás los 4 años que estuve peleando contra el poder político para que este fuero se implemente, son muchos más. Yo cursé en el año 98. Y estuve 4 años sin poder asumir. Esa fue mi primera pelea. ¿Sabe por qué? Porque estos tipos que salen a decir eso son los que no querían el fuero contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque el fuero contencioso administrativo tiene que controlar al poder político. Esa es la función. Debería controlar el poder político. Porque el Estado de Derecho implica que los funcionarios tienen que someterse a las leyes. Y cuando no se someten, cuando violan las leyes, teóricamente debería funcionar un poder judicial para que señale el rumbo. Mire, esto está mal. Acá está violando un derecho. Entonces, esta es la función. Yo 15 años de juez tuve. Tal vez ustedes no conozcan mi trayectoria, pero si la buscan, la van a encontrar. Y he tenido siempre una misma línea: proteger cosas impecables, los derechos y cosas discutibles, proteger
los derechos, sí, todo es discutible, todo. Depende de dónde te pares. Claro. Bueno, pero déjame que quiero redondear esto. redondear. Todos mis fallos tienen una misma guía, que es la protección de los derechos de la gente. Pues no vas a encontrar un fallo mío, no vas a encontrar una agachada, no vas a encontrar de todas estas que hay, porque claro, no hacer nada es fácil, nadie te critica, es lo que hacen la mayoría de los jueces no confrontan con el poder. Andá a buscar un juez que confronte con el poder, andá a buscar un juez ahora que suspenda las tarifas como las suspendí yo en ese momento, no hay, ¿entendés? Porque vos es como, el sueldo te lo pagan igual. Ahora, cuando vos confrontás con el poder, pagás consecuencias, y lógico te van a criticar desde el poder. Mirá, yo siempre tengo la misma línea, la protección de los derechos de la gente. Todo lo que yo digo, y te invito a que vos hagas este análisis, todo lo que yo escribo y todo lo que yo hago, tiene una sola línea. No vas a encontrar un quiebre. Eso se llama coherencia. Está mal que yo lo diga. No, pero está bien que lo digas, porque estamos conversando. Pero es la realidad. Yo nunca tuve una agachada. Mira, te voy a contar algo, a vos que sos del medio ambiente. Yo fui gerente legal de SEAMSE. Fue mi último trabajo, porque tuve mucho en la función pública antes de ser juez. Yo fui gerente de SEAMSE. Una de las primeras causas que yo tuve, siendo juez, fue el cierre del relleno sanitario en Ensenada. Yo no me excusé. El presidente de SEAMSE era el mismo que estaba cuando yo era funcionario. No me excusé porque yo estaba convencido que era incompetente, que era la justicia federal que debía intervenir, una cuestión interjurisdiccional. Los demás cierres de rellenos sanitarios habían sido una justicia federal. Yo mismo fui partícipe del cierre de relleno sanitario de Villa Domínico y me declaro incompetente, no me excuso. Cuando la Cámara revoca la decisión y me dice no, es competente, ya no podía excusarme, entonces tramite la causa. Yo pensé, ¿tengo la independencia subjetiva necesaria como para poder decidir libremente? Sí, la tengo. Bueno, ¿qué decidí? El cierre del relleno sanitario en Ensenada. Entonces, no se cerró finalmente. Si querés te cuento por qué. Espera, déjame hacer un toque, ¿viste? Estamos en un partido, déjame hacer un pase. Néstor. Sí, yo tengo muchas diferencias con lo que él plantea. A ver. Bueno, yo lo conozco, digamos, él es un hombre público ya ahora, y mucha de su visibilidad actual, yo no he podido seguir su trayectoria judicial porque en realidad empiezo a conocerla con estas cosas que él comenta. Yo, digamos, me dedico a la cuestión ambiental y siempre la justicia, y en el caso de algunos... La justicia no, el Poder Judicial. El Poder Judicial. La justicia es un valor, es otra cosa. La justicia es un valor y el Poder Judicial es un ejercicio. El ejercicio de esa justicia muchas veces está puesta sobre como si fuera en un banco de pruebas, en donde los motores en un banco de pruebas funcionan muy bien, pero cuando vos lo colocás en un auto y lo ponés sobre la ruta, es diferente. Resulta siempre muy difícil hablar. Bueno, él tiene una posición bastante estricta y cuando alguien te dice, y respeto su postura, porque además conozco mucho de su trabajo público, yo no soy abogado, pero los años en la actividad pública y sobre todo en la actividad pública ambiental te obligan a empezar a manejar cuestiones legales, básicamente por el hecho de ser funcionario, no por ser especialista. Bueno, sí, está bien, pero ¿cuál es el punto? El punto es cuando alguien te dice, yo siempre respeté los derechos de la gente, es el banco de pruebas. Es un motor puesto en el banco de pruebas. El tema de la inundación, tal cual él lo comenta, la inundación fue un hecho extraordinario, en donde hay responsabilidades técnicas, muchas, hay responsabilidades políticas, muchas, hay responsabilidades en el proceso histórico de todo esto, que también son muchas. Lo conozco perfectamente. Bueno, fíjate, cuando yo intento darte un argumento en donde algunas de las cuestiones se relativizan, vos te pones en una posición yo simplemente acoto, de banco de pruebas. Perdón, pero déjame argumentar. Con el tema del SEAMSE pasa lo mismo. El SEAMSE es un conflicto histórico, vos has estado allí y seguramente lo conocés.
SEAMSE sale a resolver un problema, que era la capital federal, los residuos de la capital federal, con un proyecto que para la época era innovador, pero que tenía patitas muy cortas en el proceso histórico. Hablaba de un relleno sanitario en los alrededores de la capital federal, cuando todavía el tema ambiental en la Argentina no se había instalado. Entonces se aceptaba disponer residuos sobre humedales, como pasó. El de Ensenada es el menos conflictivo, pero el de Villa Domínico es el peor. Es el peor y es el que mejor, el esfuerzo que ha hecho el SEAMSE en todos estos años, es el que mejor han logrado medianamente acomodar, lo cual no es poco. Digo no es poco porque vos hoy, cuando haces los monitoreos que se están haciendo, el impacto es ineludible, pero el no nivel... hubo una remediación total, Es que no hay remediación total para ese sistema. Esos sistemas abiertos, en donde vos continuamente tenés el percolado, sí, que viene por aguas de lluvia. Pero te digo que podría haberse hecho una mejor remediación con mejores resultados para el Estado. Porque no hables del Estado, el Estado no es un beneficiario, acá lo que se necesita es el ambiente. No, pero a ver, el Estado es el propietario del relleno. El Estado es el propietario del relleno, pero el beneficiario no es el Estado, el ambiente. El relleno es un yacimiento de gas, y con la desgasificación, el contrato que se hizo con los holandeses por la desgasificación del gas, el Estado no recibió un peso. La empresa lo hizo a través del protocolo de Kioto, de los bonos del protocolo de Kioto, y se llevó toda la ganancia, y el Estado no recibió, a pesar de que pone el yacimiento, no recibió un peso, como normalmente ocurre en otros modelos en otros países del mundo. No estás hablando de una cuestión económica, no ambiental. Yo estoy hablando de una cuestión ambiental. Ambientalmente, el sistema de lixiviados, la planta de lixiviados que tenía, en un momento dejó de funcionar con el cierre del relleno sanitario, y el relleno sanitario sigue produciendo lixiviados durante años, décadas. Entonces, hoy está funcionando la planta hoy, sí, pero sí. En un momento había dejado de funcionar. Cuando después del cierre la planta dejó de funcionar. Yo te dije claramente lo que ha hecho el SEAMSE en estos años sobre uno de los sitios más vulnerables, que era el relleno de Domínico. Además es mucho más de lo esperable. Además, te digo una cosa. A un costo muy alto. Además, te digo una cosa. A un costo ambiental. Cuando SEAMSE decidió ocupar los humedales costeros del conurbano, desde Dock-Sud a La Plata, primero, no fue eso una cuestión ambiental, una cuestión social, porque la ciudad de Buenos Aires siempre nos tiró los residuos a la provincia de Buenos Aires, y lo sigue tirando. Ahora lo están haciendo en Campo de Mayo, ¿no es cierto? Los residuos cloacales, los residuos pero además de eso estaba vigente ya el tratado, el listado de Ramsay, que si bien no estaban incorporados, año 1975 estaba vigente. No estaba vigente. Sí, año 1975. Año 1975 no estaba vigente. Bueno, año 1975 estaba vigente. En la Argentina no estaba. Año 1975. Pero te digo, buscalo, porque si no parece que te está diciendo una cosa que no es. No, bueno, pero buscalo porque estaba vigente. Ya estaba vigente en el año 1975 el Tratado de Ramsay de protección de humedales. Ya estaba vigente. Y la Argentina, a pesar de eso, si bien la costa del Río de la Plata no estaba en el listado de Ramsay, porque solamente estaba la bahía de San Borbón, no estaba. El tratado sí estaba. No estaban los humedales. La Argentina no había adherido al tratado de Ramsay. Pero el tratado de Ramsay estaba. Sí, pero si la Argentina no adhiere, no está. El tratado de Ramsay estaba. La protección de los humedales ya era un problema en el mundo. Lo que no estaba la adhesión. No estaba, la adhesión al tratado de Ramsay, pero Luis, el tratado de Ramsay puede haber estaba. algo legal para vos y otra cosa no. No estoy hablando de algo legal, estoy hablando de una cuestión. Es algo legal. Si la Argentina no adhiere, no lo estoy diciendo desde el punto de vista legal. Lo estoy diciendo desde la instrumentación de acciones tendientes a proteger los humedales. Tarde o temprano, eso, digamos, en ese momento el Tratado de Ramsay lo que hizo es poner en evidencia que los humedales cumplen una función ambiental muy importante y que deben ser protegidos. Y a pesar de eso, con todos los humedales costeros del conurbano, SEAMSE lo que hizo es levantar la cota de todos esos terrenos. Es decir, cuando tarde o temprano
era muy probable que algunos de esos humedales, no sé si todos, pero algunos de ellos se siguieran, se incluyeran dentro del tratado. Sí, incluso hoy, una vez que estaban cubiertos ya no desapareció como no, por supuesto, no es lo que estaban cubiertos, pero aún hoy se siguen haciendo obras sobre los humedales. No, sí, dentro de la hoy no estamos discutiendo, yo estoy planteando algo que tiene que ver bastante con lo que vos decís. Sí. No, estabas con el banco de pruebas. Bueno, el banco de pruebas es el SIAMSE. Digamos, cuando vos decís el cierre del SIAMSE acá en Ensenada, no había manera de resolver eso. No digo que él en sus argumentos no tuviera razón. ¿Vos dónde trabajabas en ese momento? Perdóname. Yo siempre estuve en la Secretaría de Política Ambiental antes o en el OPDS. Estabas del lado del poder político. No, digamos, no estabas en una asociación ambientalista. ¿Por qué? ¿Está mal eso? No, pero digo, a ver, ¿desde dónde habla uno? ¿Por qué miras mal al poder político? No miro mal al poder político. No miro mal al poder político. No, como que lo ves como un cuco. En realidad, yo trabajaba para el Estado. No dije eso. Digo, ¿dónde se posiciona? Yo trabajaba para el Estado. Porque te digo por qué. Había un problema ahí. Siempre que se habla en relleno, la técnica de relleno sanitario, vos lo sabés bien, no es una mala técnica. No es una mala técnica. Hoy es una técnica inadecuada para determinados lugares. No es, digamos, con separación en origen, con reciclado. No es una mala técnica, es una técnica de bajo costo, es una técnica que para un país como la Argentina, que tiene una extensión importante, no es grave. Ahora, lo grave es hacerlo ahí, ¿cierto? Porque, mira, la ley de disposición de residuos sólidos urbanos para la época en que yo dicté esa medida había cambiado. Un relleno sanitario no podía estar en un lugar poblado, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí está Villa del Plata, hay un barrio entero. No puede estar en lugares turísticos. Punta Lara es un lugar turístico. No puede estar en un lugar donde las napas son altas. Ahí las napas son altas. No puede estar cerca de una reserva natural. Estaba cerca de la reserva, que es la de mayor biodiversidad de toda la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, eso no es estrictamente así, pero estaba cerca de la reserva. Es eso, bueno. Entonces, yo creo que todas las cuestiones en contra estaban dadas. Ahora, ¿cuál es el factor político? Yo no critico al poder político. Critico la especulación política, que es distinto. Critico esto de no querer, de hacer las cosas en función de mi imagen, de mi conveniencia y no de la conveniencia de la sociedad. La cuestión era que en ese entonces el gobernador Felipe Solá, la secretaría... El relleno estaba de antes, no de Felipe. No, esto que yo dicté la mía, sí. Fue... Pero el relleno venía de antes. Por supuesto, el relleno venía de la época... No. A ver, perdón, no quiero perderme en el relato. El problema del cierre del relleno... El relleno de Hidalgo no puede estar ahí. No podía estar ahí. Porque tenía todas las cuestiones que la ley, todas, no una, todas las que la ley dice que no deben ser, estaban. Ahora, ¿cuál era el problema? El gobernador Felipe Solá no quería pagar el costo político de abrir un relleno sanitario en otro lugar. El intendente de Bransen se había puesto en contra de esa posibilidad porque hubo un estudio de la Universidad de La Plata que decía, bueno, hay que ponerlo allá. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pusimos el patio atrás adelante. Es decir, el hombre tiene una conexión natural con el agua y las ciudades por eso se hicieron al lado de los mares, los ríos, los cursos de agua. Bueno, acá hicimos al revés. Nosotros pusimos todo el patio atrás adelante, las industrias, el relleno sanitario, todo el lado del río. La mejor zona era allá. Sin embargo, el intendente se opuso. Y Felipe Solá nunca, ni ningún gobernador, quisieron pagar el costo político de abrir nuevos rellenos sanitarios. Por eso hoy tenemos un sistema absolutamente ineficiente, donde la mayoría de los recursos tienen que ir a Campo de Mayo. Sí, eso es correcto. El costo de transporte eso sí es tremendo. Correcto, sí. El costo de transporte es tremendo. Entonces, ¿por qué? Y porque nadie quiere hacer lo que hay que hacer. Claro. Es decir, entonces, ¿qué pasa? El costo es alto para el municipio. El costo de transporte. El costo de transporte y el costo de disposición también. Hoy el costo de disposición no es el más caro. El costo de disposición, no, pero es también un costo importante. Vos hoy mencionaste algo que es muy acertado. Los rellenos sanitarios no son un sistema perverso per se. Y siempre que se los administre bien, no como esto que te cambia la topografía del lugar. No, estamos hablando de un relleno sanitario, estamos hablando de un tiradero, de un vaciadero de basura. Sí, un vertedero que estamos hablando de un relleno sanitario. El relleno sanitario es un sistema.
aceptable, con un costo para nosotros relativamente bajo. Sin considerar el tema ambiental, es un costo relativamente bajo. El transporte para llegar a los lugares de disposición es significativo en función de la distancia. Esto que está señalando vos, hoy se está llevando una parte acá al relleno del Senada, que sigue abierto, y otra parte se lleva al relleno que está en la zona de Campo de Mayo. Es cierto algo que vos señalaste vos, es decir, que nadie quería pagar el costo de abrir nuevos lugares para hacer relleno sanitario, porque los intendentes se negaban a habilitar dentro de sus predios rellenos inclusive para sus propios residuos. Es decir, que si Bransen, que estaba llevando, o Magdalena, que estaban llevando a un relleno externo a su distrito, tuvieran que resolver eso. Como vos recién dijiste, la Capital Federal, que yo no estoy de acuerdo, pero sí es cierto, la Capital Federal no trata sus residuos dentro de la Capital Federal, sino que los hace externo a su jurisdicción. Sean los rellenos especiales, lo que nosotros llamamos especiales, para ellos son peligrosos. Los especiales. Para nosotros son especiales, para la provincia, para ellos son peligrosos. Y el tema de los domiciliarios. También mencionaste los cloacales que vierten a través de la tercera cloaca máxima cerca de Berazategui. Eso es cierto en cuanto a que lo hacen. No es cierto, digamos, a mi juicio, no debiera ser cierto, que no lo deben, esos residuos no se deben tratar regionalmente. Pues no hay manera de tratarlos, sino. Eso yo no lo dije. Yo No, de alguna manera pero vos señalabas que la Capital Federal pasaba a la provincia los residuos. Se entiende, no le importa, esto yo estoy seguro. Bueno, te doy algo en contra nuestra. Los arquitectos de la Capital Federal, que se están nucleados en la Sociedad Central de Arquitectos, han pedido al gobierno de la ciudad que no permita que se elabore hormigón dentro de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que si vos querés construir edificios y necesitas elaborar hormigón, los arquitectos, que en general se consideran un grupo progresista de la ciudad de Buenos Aires, le han pedido al gobierno de la ciudad que no permita la instalación de plantas elaboradoras de cemento, de hormigón. ¿Esto qué quiere decir? Salvo que se haga una isla para colocar las plantas de hormigón, de elaboración de hormigón en el Río de la Plata, en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que pasar al conurbano. Bueno, porque saben que están en el conurbano, porque si no, no dirían eso. Bueno, porque entonces, saben que está el conurbano, ahora, con la misma razón que los arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires dicen que no se debería elaborar hormigón en la ciudad, también en Avellaneda, en Berazategui, en La Plata. Entonces, bueno, hagámoslo en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso digo. No, por eso te estoy diciendo, hay grupos de interés en la Ciudad de Buenos Aires que impiden que estas cosas se resuelvan de otra manera. Pero también hay realidades regionales que no hay manera de resolverla de otra. Es decir, cuando uno concentra en un único punto el tratamiento de los residuos, es porque es más económico. En el caso que está señalando él de Punta Lara, resulta más económico para una determinada región del territorio, pero no para todo el territorio que hoy está volcando ahí. Nuestro sistema es absolutamente ineficiente. Sí, hoy convendría más meter los residuos en un tren y llevarlos la barría a algún lugar donde haya cavas, que sean seguros y no haya napas altas. Sería más eficiente y más barato. ¿Por qué no pasa eso? Bueno, también están los negocios de los intendentes. Esto vamos a ser claro, la basura es un negocio. Mira, acá en La Plata. Las campañas políticas, porque no las mencionamos. Bueno, ¿con qué se financia? Acá en La Plata, mira, Luis, hicieron un contrato escandaloso que lo votaron del oficialismo y de la oposición. Habría que ver quiénes lo votaron. Escandaloso. Que compromete más del 30% del presupuesto municipal a 8 años. O sea que 2 gestiones ya van a estar atados a ese contrato con ESUR. Era necesario. ¿Vos sabés lo que se podría hacer con ese dinero? De todo se podría hacer. Y se puede hacer de todo con la basura. Vamos a tirarle un centro para la candidatura. Vos vas a ser candidato precandidato a intendente por la ciudad de La Plata. Y la gente hoy te está escuchando como pensás, como... Está bueno esto de discutir. Sí, claro. Porque es la forma de mostrar las realidades, de ver las cosas.
De ver nuestro lado humano, además. Pero claro, aparte Yo estoy absolutamente de acuerdo, te lo dije en el bloque anterior. Pero yo digo, a ver, vamos a ver cómo vemos algunas situaciones que están sucediendo, que ya sucedieron, por ejemplo, con los cuadernos de los aportes de Vidal y compañía, que ahora se cajonearon, se pasaron a la justicia electoral. Cuadernos entre comillas. Claro, cuadernos, aportantes truchos. Vamos a ver. La causa de los aportantes. Bueno, yo le meto cuadernos también porque me encanta que esté mezclado con lo otro. Pero aparte de eso, lo sacan de una justicia y lo mandan a otra para tener menos pena, ¿no? No, bueno, sí, la manipulación en el Poder Judicial siempre se ha dado. Es parte de esto que hablábamos, es lo mismo. Es decir, la presión del poder, sea económico, político, corporativo, lo que sea, es lo que termina carcomiendo al Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay cosas que van a actuar de un modo... La cuestión empieza a ser subjetiva. Porque hablar de la independencia judicial en abstracto no sirve. Si es una cuestión muy subjetiva, quién se deja presionar y quién no se deja presionar. Decime vos, volviendo al tema de la inundación, porque yo acepto, digamos, las diferentes opiniones, pero creo que la mala fe es parte de esto que hablábamos, cuando hacen comentarios absurdos. ¿Qué gano yo? ¿Qué ganaba yo con meterme en semejante pelote? Digo yo, ¿qué ganaba? Yo no era candidato, yo no era nada. ¿Qué ganaba? No, la candidatura vino mucho después. ¿Qué ganaba yo? No, eso es cierto. ¿Te puedo hacer...? ¿Qué ganaba? Digo yo, ¿qué ganaba? Es cierto. ¿Qué ganaba poniéndome yo dictando la sentencia en el caso de SEAMSE, ¿no? Donde el presidente de SEAMSE, que me había puesto en el cargo de gerente, era yo contra el que tenía que fallar. ¿Qué ganaba yo? Para mí era más fácil hacer lo que muchos jueces hacen, que decir, el teléfono, ¿viste? El recurso, mirá, fíjate esta causa de relleno sanitario, que no... que Felipe no puede abrir un relleno sanitario, viste que está por la reelección y bueno, un momento político delicado. Sí, quédate tranquilo, le podía haber dicho yo. Y me sumaba un punto, que después podía ir y pedirle un favor yo. Porque esto es lo que ocurre. Ahora, yo no trafiqué jamás los derechos de la gente, porque yo hubiera hecho eso, hubiera perjudicado a los vecinos, que finalmente es lo que hizo la Corte, La Corte de la Provincia de Buenos Aires, había sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia de la Cámara que confirmó mi decisión judicial, cerrando el relleno sanitario. ¿Qué hizo la Corte? Abramos una audiencia, a ver muchachos, mírense. Esto es como si una persona es condenada por un delito de homicidio a 10 años de prisión, la Cámara confirma 10 años de prisión, va a la Corte y dice, bueno muchachos, negociemos, a ver cuánto, y le da, y lo absuelve, ¿cierto? Bueno, esto es lo que sucedió con la cuestión de SEAMSE. ¿Por qué? Porque la Corte obligó a la parte actora a una audiencia que hasta que no se abriera un nuevo relleno sanitario no se podía cerrar y nunca se iba a abrir un nuevo relleno sanitario porque ningún gobernador quiere abrir rellenos sanitarios. Entonces esto todavía sigue funcionando por eso. ¿Y esto por qué lo hizo la Corte? Por ceder a las presiones del poder político, igual que muchos jueces ceden a las presiones del poder político. A mí, yo nunca dije... ¿Y vos como tengas poder político, vas a presionar a los jueces? No, porque yo, en primer lugar, voy a seguir haciendo lo que siempre hice, lo que he mostrado a través de mi compromiso judicial, que es defender los derechos de la gente. Yo no voy a ir contra los derechos de la gente, aun cuando me sea perjudicial desde el punto de vista político. Así como cuando fui juez, tuvieron que ir a destituirme para sacarme el medio. Bueno, con el poder político, evidentemente, no pudieron ir a sacarte los libros. Por más que decían, yo digo, el apriete es quien se deja apretar. Yo voy a seguir haciendo lo mismo, pero desde otro lugar, porque yo creo que la política debe cambiar sus reglas de juego. Hoy lo que sucede es que muchos anteponen sus intereses personales y políticos por encima de los intereses de la sociedad. Y creo que lo que hay que hacer es estar en sintonía con los intereses de la sociedad, aun cuando sea perjudicial a los intereses políticos. ¿Se entiende? Entonces, si en ese contexto hay jueces, por supuesto, siempre habrá alguno que
que quiera fallar en beneficio de la gente, bueno, bárbaro, bienvenido. Yo creo que eso está bien. Tenemos que aceptar la regla de juego. Si los jueces lo deciden, hay que respetar las decisiones judiciales, no incumplirlas. Mirá, acá en la provincia de Buenos Aires es un sistema de impunidad total. Porque así como existe el lawfare en el ámbito de Comodoro Pi, en el ámbito de la justicia federal, aquí lo que existe, la justicia penal está tan controlada, el Poder Judicial Penal está tan controlado, yo también me corrijo, está tan controlado que vos no vas a ver un solo funcionario procesado. Decime un funcionario procesado por alguna causa en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Uno, ¿Te acordás de alguno? Scioli está procesado. No, Scioli no. Scioli, ¿sabes lo que pasó con la causa de Scioli? Algunos compañeros se van a enojar. Dicen, no critiques a los propios compañeros. Pero uno no puede callarse, pero te digo. Porque si no estarías incumpliendo lo que dijo hasta ahora. Esto es un ejercicio de parresía. ¿Un ejercicio de? De parresía. La parresía es un valor que los romanos siempre tenían presente, ¿no? Después en determinado momento de la historia desapareció. ¿Y qué hasta es que ese Michel valor? Foucault escribió un libro donde rescata este valor. ¿Cuál libro de Foucault? ¿Vigilar y castigar? No. Bueno, no importa. Pero explicá qué es el concepto, porque no me... por lo menos yo no lo conozco. La parresía es precisamente eso, ¿no? Ir contra el poder aún a sabiendas de que no va a tener consecuencias adversas. Esa es la parresía. Y yo creo que, mira, la causa de Daniel Scioli, lo que sucedió es que hubo un fiscal funcional, el mismo que fue... Sí, Álvaro Garganta. No. Fue pero él tiene la causa. Paulini, fiscal Paulini hizo acusó, pidió el sobreseimiento, el juez Raele le dio el sobreseimiento y la causa se murió. Y después se dividieron. Ahora, después sí hubo otras denuncias que están tramitando ante el fiscal Álvaro Garganta. Sí, bueno, tiene varias. Decime,